En el siglo XX ocurrió algo que no debería haber pasado. Los nazis, la Unión Soviética y místicos financiados por Estados Unidos, todos buscaron el mismo lugar, un reino oculto en el Himalaya. No era una leyenda cualquiera. Tenía mapas, tenía descripciones precisas, y según antiguos textos budistas, todavía existe. Pero aquí es donde todo se vuelve extraño. Todos los que fueron a buscarlo regresaron, y ninguno encontró lo mismo. Algunos hablaron de poder, otros de técnicas para controlar la mente, otros de visiones imposibles de explicar. Entonces, la pregunta no es solo si Shambhala existe. La verdadera pregunta es, ¿qué encontraron realmente allí? ¿Y por qué sus respuestas fueron tan diferentes? Shambhala es uno de los mayores misterios dentro del budismo. No se describe como un mito simbólico, sino como un reino real, oculto entre montañas, protegido del mundo, donde la sabiduría se ha mantenido intacta durante siglos. Un lugar donde, según la tradición, existe una sociedad iluminada. Y lo más desconcertante es esto: no es una historia reciente. Durante más de 1000 años, distintos textos han descrito ese reino con un nivel de detalle que no encaja con una simple leyenda. Coordenadas naturales, estructuras sociales, incluso cifras exactas de población, como si alguien hubiera querido dejar un mapa, pero un mapa que casi nadie sabe leer. A lo largo del siglo pasado, varias expediciones intentaron encontrarlo. No eran aventureros cualquiera, eran científicos, militares, exploradores, personas con recursos, conocimiento y acceso a tecnología. Y aún así, ninguno pudo señalar Shambhala en un mapa. Pero todos regresaron con la sensación de haber estado cerca de algo real, algo que no supieron explicar. Y aquí es donde la historia cambia por completo. Porque tal vez el problema nunca fue encontrar Shambhala, sino entender qué es realmente. Si te interesan este tipo de misterios donde historia, filosofía y mente se cruzan, suscríbete ahora, porque en este canal vamos a explorarlos a fondo. Y en este video vamos a hacer algo diferente. No solo vamos a seguir las expediciones, no solo vamos a analizar los textos, vamos a responder una pregunta mucho más incómoda. ¿Y si Shambhala no se puede encontrar porque no es algo que se busca, sino algo para lo que te tienes que preparar? Para entender qué es Shambhala, primero hay que entender quién fue a buscarlo, porque esto no fue una historia de aventureros curiosos. Fueron gobiernos, fueron ideologías enfrentadas, fueron personas dispuestas a cruzar el mundo por una sola idea. En 1938, una expedición alemana liderada por las SS viajó al Tíbet. No estaban interesados en religión, sino en encontrar el origen de un supuesto conocimiento ancestral. Casi al mismo tiempo, en la Unión Soviética, investigadores vinculados al aparato estatal estudiaban prácticas meditativas tibetanas. Pero no para alcanzar paz interior. Querían algo mucho más frío: entender si era posible moldear la mente humana de forma sistemática. Y mientras tanto, un místico recorría Asia convencido de que existía una civilización oculta, guiada por seres iluminados. 3 búsquedas, 3 intenciones completamente distintas, y sin embargo, el mismo destino: Shambhala. Ahora bien, aquí aparece algo que suele pasar desapercibido. Nadie buscaba exactamente lo mismo. Algunos querían poder, otros querían control, otros querían contacto espiritual, y eso plantea una pregunta incómoda. Cuando buscas algo desconocido, ¿estás descubriendo la realidad o estás proyectando lo que ya crees? Quédate con esta idea.
porque más adelante va a cambiar por completo la forma en la que entendemos Shambhala. Lo siguiente que desconcierta de esta historia es el mapa, porque Shambhala no se describe como otras leyendas. No es una isla lejana o una tierra más allá del horizonte. Los textos budistas hacen algo muy extraño. Lo describen con precisión. Hablan de una región rodeada de montañas, de divisiones internas organizadas, de ciudades, rutas, incluso cifras exactas de población. Piensa en esto un segundo. ¿Quién inventa un reino ficticio con números concretos? No miles de personas, sino cifras exactas. No muchas regiones, sino estructuras definidas. Esto no suena a mito improvisado, suena a algo que alguien intentó registrar. Y aquí es donde empieza el problema, porque si ese mapa es real, ¿por qué nadie ha podido encontrarlo? Durante décadas, exploradores han intentado encajar esas descripciones con lugares reales. Algunos lo situaron en Asia Central, otros en valles ocultos del Himalaya. Otros pensaron que era el recuerdo de una civilización desaparecida. Y todos llegaron al mismo punto. Encaja, pero no del todo. Es como si el mapa fuera correcto, pero incompleto, o peor aún, como si no fuera un mapa pensado para cualquiera. Y esto nos lleva a la siguiente pieza del puzzle. Según los textos, todo comienza con una decisión. Un rey recibe enseñanzas espirituales profundas y decide transformar su reino. La mayoría acepta, pero un grupo, los más sabios, los más preparados, decide no hacerlo. No discuten, no luchan, simplemente se marchan, se internan en las montañas y desaparecen, llevándose consigo conocimiento, prácticas y una forma distinta de entender la realidad. Según la tradición, ellos fundaron Shambhala. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve interesante, porque si quitamos el componente mítico, esto no es imposible. A lo largo de la historia sabemos que civilizaciones han colapsado, poblaciones enteras han migrado, grupos han desaparecido en regiones montañosas durante siglos. Incluso hoy seguimos descubriendo valles aislados que habían permanecido ocultos. Entonces, la pregunta cambia otra vez. ¿Y si Shambhala no empezó como un mito, sino como un lugar real que con el tiempo se volvió inaccesible? Pero aún así, eso no explica todo, porque incluso si existió, ¿por qué nadie lo ha encontrado ahora? Aquí es donde todo da un giro, porque cuando analizas lo que trajeron de vuelta los buscadores, no encuentras pruebas de un reino oculto, pero sí encuentras algo más revelador. Cada uno regresó con una versión distinta de la realidad. Quien buscaba poder, vio señales de poder. Quien buscaba control, encontró técnicas mentales. Quien buscaba experiencias espirituales, tuvo visiones. Mismo lugar. Resultados completamente diferentes. Y esto no es un detalle menor. Es la clave de toda la historia, porque encaja perfectamente con una idea central del budismo. La mente no solo percibe la realidad, la interpreta constantemente, y esa interpretación depende de lo que llevas dentro. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces dos personas viven la misma situación y salen con conclusiones totalmente opuestas? No es la realidad lo que cambia, es la mente que la observa. Entonces, tal vez el misterio de Shambhala no está en el mapa, ni en las montañas, sino en algo mucho más cercano, en la forma en la que vemos. Y si esto es así, entonces entender Shambhala no es solo una cuestión de geografía, es una cuestión de percepción. Y eso nos lleva a la parte más importante de toda esta historia. Los textos son muy claros en este punto.
Shambhala no está oculto porque sea inaccesible. Está oculto porque la mayoría de las personas no están preparadas. Y aquí es donde la historia deja de ser externa y se vuelve personal. Porque preparación no significa tener más recursos, ni viajar más lejos, ni tener mejor tecnología. Significa algo mucho más incómodo: transformar la mente. Piénsalo así. Si colocas a alguien en un entorno completamente nuevo, pero su forma de pensar no cambia, va a interpretar todo de la misma manera de siempre. Mismos patrones, mismas conclusiones, mismos límites. Ahora imagina lo contrario, que no cambias de lugar, pero sí cambias tu forma de percibir. De repente, cosas que antes pasaban desapercibidas aparecen. Conexiones que no veías se vuelven evidentes. ¿Te ha pasado alguna vez que después de entender algo importante, empiezas a verlo en todas partes? Eso no es que el mundo haya cambiado, es que tú has empezado a verlo de otra forma. Según esta tradición, eso es exactamente lo que ocurre con Shambhala. No es que el reino aparezca de repente, es que te vuelves capaz de percibirlo. Y aquí está el punto clave que muchos pasaron por alto. Los nazis buscaban poder, los soviéticos buscaban control, otros buscaban validación o respuestas externas, pero ninguno estaba realmente entrenando su mente para percibir algo más allá de sus propios filtros. Y sin ese cambio, aunque estuvieran justo delante de Shambhala, no lo reconocerían. Hasta ahora, todo apunta a lo mismo. Shambhala no encaja como un lugar normal. No aparece en mapas, no se puede confirmar. Pero tampoco desaparece como una simple leyenda. Y aquí es donde las enseñanzas budistas introducen algo que al principio no tiene sentido. Dicen que Shambhala existe en 3 niveles al mismo tiempo. Primero, como un lugar físico, un reino real oculto en algún punto remoto. Segundo, como una realidad más sutil, algo que existe, pero no puede percibirse con los sentidos habituales. Y tercero, como un estado de conciencia. Ahora, detente un segundo, porque si esto es cierto, cambia completamente las reglas del juego. Significa que 2 personas pueden estar en el mismo lugar, y una no ver absolutamente nada, mientras la otra percibe algo completamente distinto. Significa que el problema no es solo dónde buscar, sino cómo estás mirando. Y esto explica algo que antes no tenía sentido. ¿Por qué todas las expediciones fracasaron? Pero ninguna regresó con las manos vacías. Porque quizás sí encontraron algo, solo que no sabían interpretarlo. Y esto nos lleva a la pregunta más importante hasta ahora. Si Shambhala no se revela a todos, ¿qué hace falta para verlo?